¿Cómo definimos la esterilización? La esterilización es el proceso donde hay una destrucción completa de todos los microorganismos que existen en un objeto inerte, incluyendo las esporas. ¿Por qué hago el inciso incluyendo las esporas? Porque como te comenté, todo, absolutamente todo lo que está en nuestro alrededor, que sea inerte, tiene esporas fúngicas. O sea, todo lo que está a nuestro alrededor tiene hongos de alguna o menor manera. Y la esterilización tiene la característica de que ella elimina todas las esporas fúngicas, mientras que la definición de desinfección es que existe lisis o destrucción de muchos microorganismos, pero no todos. Entre ellos, pero no todos, la desinfección no te cubre las esporas. La única forma de tú liberar un objeto, por ejemplo, un material quirúrgico, de esporas fúngicas es esterilizándolo mediante los métodos que vamos a ver a continuación. Entonces, diferencias entre esterilización y desinfección, que la esterilización destruye completamente todos los microorganismos y quedan sin microorganismo alguno ese objeto que estamos esterilizando. Mientras que en la desinfección existe destrucción de la mayoría de los microorganismos, pero hay algunos que van a seguir ahí, principalmente las esporas. Los desinfectantes son todos aquellos agentes, principalmente químicos, que lisan microorganismos y se utilizan sobre objetos inanimados. Desinfectantes, podemos tener los desinfectantes con los cuales limpiamos, por ejemplo, la casa o se hace limpieza de algunas zonas, por ejemplo, del quirófano, del consultorio, hipoclorito de sodio, amonio cuaternario, dependiendo de cualquier sea el desinfectante que utilicemos, ¿bien? Que lo utilizamos es en objetos, mientras que los antisépticos son aquellos agentes químicos que lisan los microorganismos, pero que son aplicados en tejidos vivos. Es decir, tú a una persona, tú no lo vas a hacerle técnica de asepsia-antisepsia con hipoclorito de sodio con el que limpias el piso del consultorio, ¿bien? Lo tienes que hacer con un antiséptico, y estos antisépticos pueden ser clorexidina, puede ser peróxido de hidrógeno, pueden ser cualquier otro tipo de los antisépticos que vamos a ver posteriormente. Pero la diferencia entre un desinfectante y un antiséptico es que el desinfectante lo utilizas en objetos inanimados, mientras que el antiséptico en tejidos vivos. ¿Cuáles son los mecanismos de acción de estos agentes químicos? Ellos pueden actuar de tres maneras. Uno, rompiendo la membrana celular, es decir, ellos actúan en los lípidos de la membrana y rompen estos folípidos de membrana, rompiendo y lisando completamente la membrana celular. Ellos pueden actuar modificando las proteínas y haciendo de que las proteínas momentáneamente no se expresen en la bacteria. Y si no se expresan las proteínas en la bacteria, ella simplemente va a inhibir la síntesis proteica y va a causar un efecto bacteriostático en el cual no se va a proliferar la cantidad de bacterias. O puede causar alteraciones en el ADN, en el cual disrumpan o detengan completamente los procesos de replicación bacteriana o los procesos de replicación del ADN dentro de las bacterias, inhibiendo de que ellas sigan creándose y sigan dividiéndose. Entonces, estos son los tres mecanismos por los cuales los agentes químicos disminuyen y actúan y lisan las bacterias. Es decir, actúan rompiendo la membrana, actúan modificando proteínas y actúan alterando el ADN de las mismas. ¿Cuáles son los agentes físicos? Los agentes físicos que tenemos para principalmente la desinfección y la esterilización son el calor, la irradiación y la filtración. El calor. El calor tiene una propiedad en el cual actúa directamente sobre las proteínas, las membranas y el ADN. ¿Por qué? Porque recuerda que las proteínas son modificables por el nivel del calor. Es decir, a mayor calor se pueden ir desnaturalizando mayormente las proteínas. Como sabemos, tenemos proteínas en la superficie de la membrana celular y tenemos estas proteínas dentro del ADN. Entonces, cuando aplicamos fuertes temperaturas o aumentamos muchísimo el calor en la zona, vamos a actuar desnaturalizando las proteínas en las membranas en el ADN. Y tenemos dos tipos de calor que se utilizan para la asepsia y antisepsia, que son el calor húmedo y el calor seco. Esto principalmente se utiliza para instrumentación quirúrgica. ¿Cómo es el calor húmedo? El calor húmedo se utiliza a través de vapor de agua, donde ponemos, esto lo podemos hacer hasta de forma casera, donde ponemos un recipiente que emane calor con agua a 100 grados para que entre en punto de ebullición, y bajo ese vapor se colocan todos los instrumentos que se vayan a intentar desinfectar. ¿Por qué?
porque el calor húmedo no nos esteriliza, porque este calor no es suficiente para destruir las esporas. ¿A qué se debe esto? Debido a que las esporas solamente son capaces de ser destruidas las proteínas que conforman la membrana celular de los hongos por un calor mayor a los 120 grados centígrados. Por lo tanto, la membrana celular de los hongos solamente es capaz de ser lisada con más de 120 grados centígrados. Y como el agua solamente su punto de ebullición es a los 100 grados centígrados y de ahí no pasa, no va a ser suficiente para destruir las esporas. Va a servir para desinfectar, sí, pero no para esterilizar. Para esterilizar tenemos que introducir todos los equipos de materiales médico-quirúrgicos que vamos a esterilizar en esta máquina que se denomina el autoclave. El autoclave sí tiene una eliminación de todo tipo de microorganismos y esporas. Usualmente en un ciclo de 20 minutos a 121 grados centígrados, el autoclave esteriliza todo tipo de material. Como sabes, bueno, como has visto alguna vez, los autoclaves están ubicados en los consultorios o en los quirófanos, en la parte de la faena o en la parte donde se realiza toda esta desinfección y esterilización, y se colocan siempre todos estos instrumentos dentro de un papel especial que se cubre con una cinta que se denomina cinta testigo. Es decir, una vez que se lavan todo, se le retira la sangre, o sea, todo lo contaminado que estén, ellos se lavan normal, como si fuese un plato. Puede pasarse a pasar por calor de vapor. Hay algunos lugares donde los pasan primero por un vapor para primero desinfectarlos y luego los meten en un papel especial que resiste calor para pasarlos dentro del autoclave. En el autoclave los envuelven con una cinta que se denomina cinta testigo. La cinta testigo es una cinta que se activa cuando el autoclave llega a 121 grados centígrados. Esa cinta testigo, cuando se termina el ciclo, sacas el instrumental del autoclave y ya te queda envuelto en tu papel y la cinta testigo te marca unas rayitas que significa que sí llegaron a la temperatura adecuada para la eliminación de todos los microorganismos y las esporas. Entonces, tenemos dos tipos de calor húmedo, el calor por ebullición y el sistema autoclave. El calor seco también hay algunos sitios donde se utiliza, donde se esteriliza el material médico quirúrgico en estos dos tipos de hornos. Estos son como unos hornos, como si estuvieses cocinando una comida, es un poco más lento y lo pones a 160 grados por 2 horas. Solamente por estar por encima de 120 grados centígrados ya se considera que elimina completamente las esporas fúngicas. Entonces, mediante calor seco podemos esterilizar. Que por cierto, voy a agregar yo que el autoclave es el tipo de esterilización que más utilizamos en odontología. También utilizamos el horno caliente regular, pero hay algunas esporas que no van a morir incluso con esa temperatura. Entonces, el autoclave regularmente, cada cierto tiempo, la responsabilidad de llevar una clínica odontológica hace que compremos esporas que se tienen que colocar en tubos de ensayo, se colocan dentro del autoclave, luego se programa por 20 minutos, como bien dice allí, y una vez que se termina el proceso, básicamente el cultivo, que todavía no es cultivo, que está en el tubo de ensayo, se siembra literalmente en una placa de Petri y se espera que crezca. Si crece, el autoclave no funciona. Si no crece, es porque el autoclave realmente es capaz de matar hasta el último ser microorgánico, pequeño, vivo que pueda existir. Esa es la forma. Y periódicamente se le están haciendo pruebas a los autoclaves para comprobar que el proceso de esterilización realmente se está haciendo. Hay esterilización en calor, que es la más segura, el autoclave. Se puede hacer con un hornito esterilizador normal, pero lo mejor es tener el autoclave. Puedes usar el otro, no pasa nada, pero usualmente cuando tienes solo el horno, no tienes el autoclave, se requiere que hagas una estación al frío primero, que simplemente consiste en sumergir los instrumentales odontológicos, después de haberlos lavado lógicamente, en glutaraldehído. El glutaraldehído tiene un poder de desinfección y como que la sumatoria de ambas cosas permite que, quiero decir, la esterilización al frío con el glutaraldehído más el horno que puede alcanzar 100 centígrados o hasta un poco más, depende del tipo de horno, entonces puede
puede ser que equivale al autoclave, pero realmente nadie puede igualarlo por el mecanismo que lleva a cabo. La espora, por cierto, que se utiliza para esto, se llama Cristófoli. Ese es el tipo de espora que se usa. Y se venden los paquetes con el cultivo ya como hecho, una marca que se llama Spore Alert. Ese es el que más se usa aquí en Estados Unidos. Y ya viene como el tubito de ensayo, tú solamente metes el tubito y luego haces la siembra y compruebas que funciona correctamente el autoclave. Puedes continuar, Andrés. Ok, otro dato curioso, ya que hablaste de glutaraldehído, bueno, aquí en Venezuela, en algunos sitios, y igualmente creo que en otras partes de Latinoamérica, se tiene la costumbre de, en vez de usar glutaraldehído, porque es un poco más costoso, se utilizaba amonio cuaternario, ya que es el famoso Herdex, ok, que lo vendían aquí en Venezuela con esa marca. Ya el amonio cuaternario, según el último protocolo de prevención de infección hospitalaria de la OMS, ya no está recomendado para utilizarse en ningún tipo de instrumental, porque se denomina que su poder de desinfección es muy bajo. Más bien, se dejó el amonio cuaternario solamente para desinfección de espacios, es decir, para limpiar El la piso. mesa de malla, pisos, todo eso. Ya el amonio cuaternario no se puede utilizar en ningún tipo de instrumento, De sino que hecho, lo recomendado es usar el glutaraldehído. De hecho, aquí te venden un pote que es como de un galón, que viene siendo 4 litros, y te dicen que ese pote tiene que durar 28 días. Si tú en tu consultorio odontológico ese pote que tú compraste se te acabó antes, estás usando más cantidad. Y si te dura, en vez de 28 días, qué sé yo, 50 días, es porque no estás haciendo una correcta desinfección primero. Porque ese glutaraldehído, además de usarse también para esterilizar en frío, porque se llama en frío porque no lleva calor, el instrumental también se usa para limpiar los pisos, las paredes del consultorio, las mesas, bueno, todo, básicamente, porque bueno, es precisamente para eso. Y bueno, imagínate, en Venezuela se usa con las uñas, ¿no? Y también no se utiliza la clorexidina. Pero la clorexidina para material, no, casi nunca. Sí, la clorexidina es un antiséptico, se utiliza en tejido vivo. Correcto. O sea, la clorexidina lo utilizas para el paciente, para la mucosa. Tenemos otros tipos de métodos de esterilización con calor. Por ejemplo, la pasteurización que se utiliza en los productos lácteos, donde con un calor controlado por debajo de los 100 grados centígrados se tratan de eliminar, por ejemplo, en la leche la mayor cantidad de microorganismos que tenga. ¿Ok? Recordemos que toda leche que sea pasteurizada tiene que tener una cantidad mínima de microorganismos persistentes en la misma, si no, no es apta para la venta. Bien, otros tipos de mecanismos para la esterilización son las radiaciones. Las radiaciones actúan principalmente a nivel del ADN, destruyendo el organismo. ¿Cómo lo hacen? Principalmente mediante inhibición de la replicación del ADN de cada microorganismo. Agarran y destruyen, por así decirlo, la membrana nuclear directamente de cada uno de los microorganismos y destruyen esas cadenas de material genético. Al destruir estas cadenas de material genético, se lisa completamente todo el microorganismo. El principal mecanismo de radiación que se utiliza es la radiación ultravioleta. Mediante las luces ultravioleta se hace lisis a los microorganismos, pero ellas no atraviesan las superficies. Por eso es que principalmente se utilizan en el techo de las habitaciones o en las cabinas de seguridad biológica y no se utilizan de costumbre, por ejemplo, para, qué sé yo, para mucosas y demás, sino que se utilizan principalmente por lo mismo, por el hecho de que no se atraviesan las superficies y tienen esa limitante. También tienen bastante acción al momento de empaquetar productos que sean estériles, por ejemplo, el material médico quirúrgico, toda inyectadora, toda hoja de bisturí y todo eso, algunas veces se le pasa hasta luz ultravioleta y si no, otro tipo de radiación que vamos a ver ahorita, son las radiaciones ionizantes, donde se utilizan los mismos rayos gamma, tienen el mismo efecto, ellos penetran profundamente los objetos y se utiliza para la lisis de todos los microorganismos para mantener estéril todo material quirúrgico. Se utiliza para esterilizar todo tipo de antibióticos, hormonas, suturas y dispositivos plásticos, es decir, todo lo que se vaya a dejar o a introducir dentro de una cavidad o dentro del ser vivo. Principalmente porque recuerden que muchos antibióticos están formados a partir de hongos, ¿ok? Y algunas bacterias específicas, por ejemplo, la penicilina, vienen del Penicillium notatum, algunas hormonas que son sintetizadas a partir de, por ejemplo, hormona de cerdo u hormona vacuna, algunas suturas, porque algunas suturas son de material biológico, por ejemplo, catgut, que es de intestino de ovejo, y tenemos algunos dispositivos plásticos que
o prótesis, al momento de insertarse, ellos siempre tienen que pasar por una radiación ionizante que atraviese profundamente los objetos y eliminen todos los microorganismos que están en los mismos. Entre los agentes físicos, también para la esterilización y desinfección, vamos a tener primero la filtración, que la filtración es el paso de un líquido o el paso de un material a través de un papel filtrante. Este papel filtrante es un papel especializado que tiene poros de diferentes diámetros y evidentemente van a ir cayendo las partículas que vayan atravesándose hasta que lleguen a un destino final, quedando las partículas más grandes en el papel de filtrado y las más pequeñas las que puedan atravesar los poros de los mismos. Finalmente vamos a hablar un poco de los antimicrobianos, porque los antimicrobianos o antibióticos son los principales mecanismos que tenemos para destruir las bacterias. Son compuestos químicos que tienen esta acción antimicrobiana. Tenemos que algunas veces los clasificamos según si son producidos por microorganismos vivos en antibióticos y si son sintetizados a través de químicos específicos, es decir, por material no biológico. Hablamos de que son quimioterapéuticos o quimioterápicos, pero básicamente todos son antimicrobianos. Ellos pueden tener dos tipos de actividad, pueden tener una actividad bactericida y una actividad bacteriostática. La actividad bactericida, cuando hablamos de bactericida, hablamos de lisis completamente de la bacteria, es decir, destrucción bacteriana. Mientras que cuando hablamos de bacteriostático, hablamos de un efecto en el cual se paraliza la proliferación bacteriana. Es decir, las bacterias dejan de proliferar y dejan de multiplicarse, no se destruyen. Entonces tenemos... ¿Puedes repetir Dígame. la definición de estos bactericidas y bacteriostáticos? Ok, bactericidas son todos aquellos antimicrobianos que destruyen completamente la bacteria. Ok, existe lisis de la bacteria. Y los antimicrobianos bacteriostáticos son los que inhiben la proliferación bacteriana. Es decir, inhiben de que se sigan multiplicando las bacterias. Bueno, aquí tenemos, aquí estaba. Bactericida lisa en las bacterias, bacteriostáticos inhiben su proliferación. Cada uno de ellos lo verás en antibióticos, no vamos a ponernos a tocar mucho este tema porque esto ya es un poco de farmacología. Cada tipo actúa en lugares diferentes, algunos actúan en la pared celular, o otros actúan en los ribosomas, otros actúan en los ácidos nucleicos, otros actúan en la membrana. Cada tipo de antibiótico actúa en un sitio específico. Por ejemplo, en las penicilinas actúan en la pared celular. Aminoglucósidos actúan en los ribosomas. Las quinolonas actúan en los ácidos nucleicos. Las cefalosporinas también actúan en la membrana citoplasmática. ¿Okay? Cada tipo de antibiótico actúa en un sitio especializado para destruir o inhibir la proliferación de la lisis bacteriana. Aquí tenemos un resumen de los principales antibióticos de sitio de acción. Vemos que en la pared celular están las cefalosporinas y las penicilinas, que ellos inhiben la síntesis de la pared. En la síntesis de proteína tenemos, por ejemplo, la eritromicina, que actúa en el ribosoma 50S, el cloranfenicol también. Tenemos también la streptomicina y las tetraciclinas en el ribosoma 30S. Tenemos que a nivel de la membrana celular lo inhibe la polimixina. A nivel de la síntesis de ADN tenemos, por ejemplo, el trimetoprim, las sulfonamidas. También tenemos las quinolonas, ¿okay? Que actúan a nivel de todo lo que es el ADN bacteriano.